¿Quieres empezar, Juan Carlos? Sí. Vamos a ver. Sí, Adelante. sí. Adelante. Ok. Esto no es una televisión, Juan Carlos. Si no hablas no va a enfocarse en ti el Ok. vídeo. Bueno, muy bien. Entonces, como suelen decir, empezando por 4, 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas noches, queridos amigos. Buenas noches, buenas tardes. Buenas noches para España. Buenas tardes para aquí en San Antonio, Texas. La Casa de España de San Antonio les agradece su presencia para asistir esta noche a una charla muy especial, porque tenemos nada menos que como invitada a Ana Merino. Buenas noches, Ana. ¿Cómo Hola, un estás? placer. Es un placer estar con todos y poder conversar y poder hablar de mi experiencia, de mi aventura americana también, ¿no? Precisamente. Si me permites, Ana, primero voy a decir unas cuantas cosas sobre tu vida profesional, para que todos los que nos están escuchando ahora y están sintiendo esta charla, pues te comprendan un poco mejor. Ana nació en Madrid, fue licenciada en Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad Autónoma de la capital de España. Después hizo su maestría en Columbus, Ohio, doctorado en la Universidad de Pittsburgh. Ha vivido también en Ohio, Pensilvania, Carolina del Norte, en fin, varias ciudades del medio oeste de esta nación, Estados Unidos. Actualmente es catedrática en la Universidad de Iowa y entre una y otra estadía ha realizado incursiones, por supuesto, en España, de donde es originaria, como dijimos, y además en otras partes de Europa, concretamente en Zúrich. Parece que estuvo dando un semestre, le sintió muy bien, no pasó mucho frío, fue muy agradable, según ella. Además, Ana es hija del escritor José María Merino. Ustedes conocen todos, el narrador, poeta, ensayista, además muy especial, que va a tener relación con Ana. Ha escrito cuentos infantiles muy interesantes. Es académico de la Real Academia Española de la Lengua y también académico correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Además, los que lo conocen, es un gran promotor de la lengua y cultura española en el mundo. O sea que las raíces de Ana son bastante académicas y bastante profundas. Y además está casada con el escritor Manuel Vilas, que es novelista, ensayista y poeta, como todos los españoles al menos lo conocen. Ana, antes, para iniciar nuestra charla, una curiosidad. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Por qué elegiste Estados Unidos? ¿Por qué viniste hace ya 25 años Claro, a este país? es muy buena pregunta. Yo estudié historia en la... Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí, a todos los que estáis. Gracias por acompañarnos y os agradezco muchísimo que hayáis pensado en mí, que me deis esta oportunidad. Y bueno, me encanta hablar de mi aventura americana porque yo tengo 49 años, voy a cumplir 50 el año que viene, en el 21, y he pasado media vida en Estados Unidos. No se nota, ¿no? Pero esa es la historia, ¿no? Llevo media vida en América y vine de casualidad, ¿no? Que es también lo bonito de esas historias. Yo había estudiado en la Universidad Autónoma de Madrid y me fui un año de Erasmus, que es un poco el sistema de la Unión Europea de intercambio de estudiantes, a Groningen, a los Países Bajos. Fue un año muy interesante, muy positivo, porque el sistema hace 25 años, hice el 93-94,
La Universidad Española tenía en aquel momento muchas limitaciones y cuando fui a estudiar a Holanda descubrí, bueno, las bibliotecas en las que podías caminar, podías buscar libros, o sea, el espacio de la Universidad Autónoma tenía muy buen profesorado, pero los recursos eran muy limitados. Yo me acuerdo cuando necesitábamos un libro especial, teníamos que esperar a que llegase el viernes para sacarlo de los ficheros, o sea, cuando de pronto voy a estudiar uno de los años finales de la especialidad a Groningen, se me abrió el mundo. De pronto descubrí que podías entrar a una biblioteca y mirar todas las estanterías y que un libro te llevaba a otro libro. Entonces, me animé muchísimo y quise volver, cuando vuelvo a España, a estudiar el doctorado. Tenía una profesora maravillosa, Tere González Calvet, y cuando iba a hacer quinto de carrera con ella muere de forma repentina, un derrame cerebral, y eso me afectó muchísimo. Y coincidió que había terminado, venía yo de Holanda con un libro bajo el brazo, que era el libro de poesías preparativos para un viaje, y coincidió que ese libro gana el premio Adonais, que es un premio muy relevante. En aquella época estaba Claudio Rodríguez, el poeta, en el jurado, entonces mi voz era una voz muy, muy nueva, yo era muy joven, tenía 22, 23 años, y bueno, fue un momento muy intenso, ¿no? Recibir ese premio y ese reconocimiento. Y un hispanista que ya falleció, que se llamaba Samuel Amell, que era profesor en Columbus, Ohio, se puso en contacto conmigo y como un poco hacen los profesores de las universidades en Estados Unidos, ¿no? Que es lo que se llama la búsqueda de talento. Entonces me dijo, oye, ¿te gustaría solicitar a Columbus para hacer una maestría? Yo venía muy contenta de mi experiencia en Holanda, estaba muy triste por la muerte de Tere, entonces sentí que realmente no tenía guía, ese guía académico que era Tere González Calvet, y decidí probar la aventura americana. Fui para un año, 2 años para hacer una maestría y la vida me fue llevando, fue alargando esa estancia. Hice la maestría, disfruté mucho, ¿por qué? Bueno, porque las universidades estadounidenses son unas universidades con muchos recursos, con que tengas un poquito de inquietud, como te guste leer, como te guste trabajar distintos temas, vas a encontrar allí materiales. De nuevo, la biblioteca de Columbus era una biblioteca excepcional, me fui allí, de allí me fui a Pittsburgh. Cuando terminó la maestría, me acuerdo que solicité a la Universidad de Pittsburgh, me aceptaron con muy buenas becas y me fui quedando. Cuando llego a Pittsburgh, en aquella época se estaba abriendo el campo de lo que se llaman los estudios culturales y surgió la posibilidad de que yo pudiese trabajar cómic, historieta y bueno, de nuevo, Estados Unidos en el ámbito de las humanidades, ahora bueno, estamos sufriendo más dificultades, pero en aquella época las humanidades eran muy efervescentes y yo espero que vuelva la efervescencia de las humanidades. Y yo creo que esto que nos está pasando, la situación del COVID, esa sensación de aislamiento, ahora va a volver esa necesidad de las humanidades. Creo que la salud mental de todos se va a recuperar gracias al regreso del auge de las humanidades, ¿no? Y se va a demostrar eso. Entonces, en aquel momento la oportunidad de investigar cómic apareció, porque era un espacio que yo conocía muy bien. Lo sugerí a mi director de tesis, que es un hombre muy, muy abierto, muy interesante, John Beverly, no sé si os suena, a lo mejor los que estudiáis. Él empezó con Las soledades de Góngora y luego se pasó al testimonio, ¿no? Pues es un hombre como muy abierto, que toca muchos campos y me dio absoluta libertad. Entonces empecé a tirar del hilo de los estudios culturales, de recuperar archivos, porque en la investigación, claro, yo vengo con ese perfil de historiadora, en la investigación del cómic y la recuperación del cómic hay también mucho trabajo de archivo, mucho trabajo de conservación, de reivindicar un espacio de conocimiento cultural que es el cómic en el siglo XX. Entonces empecé a tirar de ese hilito y claro, el hilo se fue haciendo madeja y cuando me quise dar cuenta tenía una gran madeja
y tenía muchos puntos, muchas conexiones. Me conseguí una beca y me fui a Cuba a buscar materiales, me fui a México, luego más adelante me fui a Argentina. Entonces, mi vida se fue construyendo en torno a ese espacio de conocimiento que era el análisis y el estudio de la historieta y la docencia universitaria, enseñar clases, y no me di cuenta de que pasaban los años, que eso es una cosa que parece como los cuentos de hadas, ¿no? Qué lindo. Que de pronto van pasando los años y no te das cuenta porque los vives muy intensamente, porque eres... me voy con mi libro bajo el brazo de Preparativos para un viaje, que eran los poemas primeros juveniles, pero en Columbus, Ohio, yo sigo escribiendo. O sea, a la vez que me voy formando como hispanista, como teórica de los estudios culturales, también sigo con mi universo creativo, porque para mí la poesía me ha ayudado mucho a interpretar el mundo desde muy joven, ¿no? Yo creo que en todos nosotros hay muchos interrogantes, hay muchas preguntas, y un poco poder expresar esas preocupaciones, esos interrogantes, esas dudas, ¿no? La poesía te da un espacio de expresividad, sobre todo cuando eres joven. Luego ya sigues escribiendo poesía, pero ya desde un espacio de pensamiento y madurez, ¿no? Pero esa primera efervescencia de los primeros libros de poemas, pues a mí me sirvieron para ordenar la mirada, para ordenar el mundo. Ahora, esta semana pasada estuvimos leyendo Fervor de Buenos Aires de Borges, y a mí me encanta ese poemario porque es un primer poemario. Los primeros poemarios siempre de los autores siempre me llaman mucho la atención porque, claro, es esa mirada que fija y luego se va abriendo, luego vas viendo Borges en otras épocas, otra madurez, otras imágenes. Pero ese Borges que mira las ciudades, que mira las calles invisibles, que mira lo cotidiano, me apasiona. Aparte que me ayuda mucho a explicar a los estudiantes, ¿no?, el proceso creador y esa primera experiencia que está en nosotros, desde esa efervescencia juvenil, ¿no?, que nos lleva a escribir. Yo creo que en toda persona hay un escritor o un poeta, en todos. Otra cosa es que uno ya lo depure y decida plasmarlo, pero bueno, que cuando alguien se enamora y quiere seducir a otra persona, se tiene que transformar en un artista de emociones para que la otra persona se enamore de nosotros. Y yo creo que en eso hay poesía, ¿no? En esas emociones hay poesía. En la convivencia humana hay poesía, en el diálogo, en la fraternidad, en todas las emociones nobles hay mucha poesía. Entonces, bueno, es algo que me gusta señalar, ¿no? Porque a veces la gente tiene miedo de la poesía, se asusta, la ve distante, ¿no? Y yo siempre digo que la poesía es el primer espacio donde expresamos, ¿no?, la pulsión literaria de la ficción también está acompañada de la melodía, de la poesía. Yo creo que en todas las culturas hay poesía. Otros géneros podemos tener matices, ¿no? Pero creo que la poesía está en todas las culturas. Sí, y precisamente después eso te llevó al premio Nadal de este año, 2020, famoso, claro, que va a pasar la historia, claro. con el mapa de los afectos que ganaste. Te felicitamos, por supuesto. Gracias. Satisfechos. Sí, explícanos, eso es que ese mapa, ya indica el mapa que dice algo amplio, variado, muchos personajes. Claro, es interesante porque yo gané el premio Adonais con un libro que se titula Preparativos para un viaje, y gano el premio Nadal con el mapa de los afectos. O sea, estaba claro que en esos 25 años hubo un momento del viaje, y para llegar a ese viaje, el viaje que hice de la vida, me hizo dibujar un mapa. El mapa de los afectos es una novela coral. Me interesa mucho interiorizar la pulsión americana. Y América, cuando llego a Estados Unidos, me refiero, claro, América es un gran continente, pero la experiencia estadounidense es una experiencia que a mí me impresiona mucho. Tengo aquí el primer poemario que escribo, que se titula en Estados Unidos, de la experiencia estadounidense, que se titula Los días gemelos. Los días gemelos, o sea, cuando yo llego a Estados Unidos me impresiona mucho todo lo grande que es. Claro, porque acordaros, venía de España,
que tiene que España es como un continente condensado, porque lo tienes todo, montañas, el norte, vegetación, tenemos desierto, ¿no? Tenemos de todo, tenemos todo lo que quieras encontrar, está como, es como, le llamaban los franceses le petit continent. España parece el pequeño continente, ¿no? Porque tenemos mucha variedad. Y luego yo venía de la experiencia holandesa. Holanda, los Países Bajos, es como una casita de muñecas y además que es un país que está luchando siempre con los polders por ganarle terreno al mar. O sea que es chiquitín, tú recorrías de lado a lado casi en bicicleta y de pronto me planto en Columbus, Ohio, el medio oeste, que es ese paisaje intenso. Y claro, me sale un libro que se titula Los días gemelos. Y cuando llego, os voy a leer un poema que me gusta de este libro, de Los días gemelos, que creo que refleja un poco esa sensación que tuve. Carta de un náufrago. Con el consentimiento de la nieve, caminaré despacio. Alguien habrá que espere junto al fuego, y yo, que estaré ciega por el frío, haré paradas breves, sacudiré el paraguas y empezaré de nuevo. El único secreto es no sentirse inmensamente lleno de verdades, no aceptar nunca las invitaciones que la neblina sugiere al anidar con sus disfraces de paisaje feliz, de grandes sueños. Alguien habrá que diga, se ha perdido. Alguien saldrá a buscarme y llevará el calor de una botella donde podré mandarte este mensaje. ¿No? Es un poema, ¿no? de alguien muy joven que está como con una sensación de estar perdido, de estar náufrago, ¿no? Que es un poco lo que me pasó los primeros 2 años hasta que aprendí la lógica de la vida americana. Entonces fui observando a lo largo de los años y llega un momento, uno llega a la prosa. Había escrito una novela juvenil, El hombre de los dos corazones, que publiqué en 2009, que es la historia de una madre y una hija, un cuento de hadas, le va contando, es para jóvenes. Y me di cuenta de que la ficción, la narrativa, era un género que tenía mucha porosidad, que te permite reflexionar sobre muchas cosas, muchas emociones que van más allá del propio mundo interior que te permite la poesía. O sea, la poesía tiene un efecto terapéutico muy importante en el que las emociones se condensan y hablas desde tu yo poético y lo llevas al espacio universal. Pero cuando tienes voces, cuando tienes pensamientos, cuando tienes muchas más variables, la novela tiene esa porosidad. O sea, la novela te permite integrar un coro de voces, te permite construir espacios geográficos, definirlos muy bien, porque también había trabajado el teatro. Yo en la época de Iowa, cuando voy a Iowa a crear el MFA de escritura creativa, que, en español, que funciona muy bien, que lo estuve dirigiendo hasta el 2018, pues de pronto tuve que renunciar a una vida muy apacible, que era la vida apacible de Dartmouth College, que fue mi segundo destino. Era una vida muy apacible de investigadora. Tenía mis amigos del cómic en el Centro de Estudios del Cómic, con los que colaboraba en el desarrollo de los programas que hacen allí, fabulosos. Y cuando yo llego a Iowa a desarrollar un programa, me encuentro, primero que tengo que volverme adulta, muy adulta en el sentido, tengo que diseñar un programa, buscar la financiación, buscar la aprobación, un montón de papeleo kafkiano, un montón de logros que tengo que hacer técnicos, que no es el escribir un verso y que te quede perfecto y que dices, lo he logrado, no, son horas. Cuando tú trabajas en la escritura creativa puedes pasar muchísimas horas, pero son horas muy agradecidas porque luego hay un poema terminado. Pero cuando haces gestión profesional, luego es muy agradecido ver estudiantes que se gradúan, personas que lo que has creado tiene un efecto, por supuesto, pero en el proceso mismo de tener que escribir informes interminables para justificar por qué en esa región se debe hacer un programa de escritura creativa, esas son horas en las que tienes que demostrar porcentajes de población, proyección de estudiantes, búsqueda de fondos, ayudas, becas. Aparte que el MFA,
que he creado y que sigue funcionando, para mí era muy importante que todos los estudiantes que fuesen allí tuviesen o ayudantía o beca. O sea, que fuese... Entonces, claro, tienes que luchar por las ayudantías que no se las lleve otro departamento, que sean tus alumnos. Entonces, me encontré que había tanta intensidad, tanto estrés, etcétera, que no me salía poesía. Curiosamente, me salía teatro. Entonces, yo me acuerdo cuando tenía reuniones interminables, mucho trabajo, etcétera, etcétera, era como un sonido de voces y un sonido de voces, y el teatro, escribí 3 horas de teatro que me ayudaron muchísimo en esa etapa de gestora que fue Amor muy frágil, las decepciones y la redención. Digamos, son 3 obras de teatro adultas que tuve la fortuna de montarlas. Una la monté en Suiza en el 2012, en Zurich, St. Gallen y Biel, o sea que fuimos viajando con un grupo de actores. Para mí fue, bueno, y fui un semestre a dar clase y monté una obra de teatro aparte, ¿no? Fue una época muy bonita. Me ayudó mucho también, acabada de consolidar el programa, digamos, desintoxicarme de toda esa intensidad gestora. Todo mi respeto para las personas que son gestores profesionales y están todo el día trabajando, porque es un trabajo para mí muy ingrato en el sentido que es mucha intensidad, mucha dedicación, pero no tiene las mismas compensaciones que la creatividad, ¿no? O que cuando eres artista de cómic, ¿no? Digamos que son otro tipo de satisfacciones, por supuesto, los logros de un programa, los logros de los alumnos que llegan, que lo hacen, etcétera, pero llega un momento que yo me saturo, y en 2018 decido pasar la antorcha, porque digo, vamos a ver, uno crea un programa, tienes el currículum desarrollado, están saliendo los estudiantes, están haciéndolo muy bien, pues ya a lo mejor ya no me necesitan, ¿no? Es como Mary Poppins, ¿no? Que ya dice, venga, abro el paraguas, que ya, ¿no? Los niños ya se portan bien, ya está todo, porque, o sea, y también hay una cosa muy interesante y muy importante, es a la hora de desarrollar programas y a la hora de desarrollar cosas, tienes que pensarlos con idea de continuidad. Tú eres un engranaje en un proyecto que tiene que tiene que durar para siempre. O sea, yo creo que esa debe ser la perspectiva. Cuando estaba, mi primer destino fue una universidad muy bonita, la recuerdo con mucho cariño, estuve 2 años y medio cuando defendí el doctorado en Pittsburgh. Mi primer destino fue Appalachian State University. Appalachian State University está arriba del todo, una universidad arriba en las montañas de los Apalaches, y era una teaching university, donde sobre todo el peso se daba a la docencia. Y yo me acuerdo que mi primera experiencia gestora y de desarrollo fue hacer una maestría para educadores, para maestros, para reforzar esa zona a los educadores. Y es allí donde te das cuenta de que, bueno, yo sabía que en Appalachian no iba a estar muchos años porque acababa de terminar el doctorado, salió mi primer libro académico con cátedra signo e imagen, el cómic hispánico. O sea, yo tenía unas aspiraciones de investigadora. Si te encantas, yo tengo amigos que quiero muchísimo que siguen en Appalachian, que es fabuloso el lugar, fabuloso si te encanta todo teaching, ¿no? Porque enseñar es una cosa muy placentera. Lo que pasa que yo tengo como madera de investigadora. A mí me encanta el archivo, me encanta escribir artículos densos, aparte de escribir novelas, poesía, etcétera, de vez en cuando me lanzo y te hago un artículo teórico, debatir, o sea, a nivel académico, y Appalachian se me quedaba un poco limitado porque no había tanto espacio para la investigación. Entonces surgió la posibilidad de irme a Dartmouth College y me fui a Nueva Inglaterra. En Dartmouth es una universidad de lo que se llama la Liga de la Hiedra, hay muchos recursos para la investigación. Claro, a mí me permitió investigar mucho, investigar todo el tema del cómic, colaborar con el Centro de Estudios del Cómic, que es una non-profit. Entonces, estaba yo muy contenta. ¿Pero qué pasó? Llegó la tentación, y la tentación fue la oportunidad de ir a crear un máster de escritura creativa en Iowa City, Iowa. Entonces, claro, había aprendido muchísimo de ayudar a mi amigo James Sturm con The Center for Cartoon Studies, que es una non-profit al lado de Dartmouth, de creadores de cómic. Entonces, cuando vi, pues ahora me voy a Iowa City, qué aventura, ¿no? Y además que, claro, yo tengo el perfil, digamos, errante, ¿no? Mi hermana es lo opuesto. Mi hermana
sigue en Madrid, le encanta pasar los veranos en el mismo sitio, los fines, o sea, parece somos dos hermanas muy divertidas porque representa la calma y yo represento la curiosidad, ¿no? Y ahora soy más, ahora a veces echo de menos la idea de volver a España y envidio, ¿no? Esa tranquilidad con la que mi hermana ha afrontado su vida, ¿no? Viviendo un poco los días de la misma forma, ¿no? Que es una elección también preciosa, ¿no? Es decir, que mi vida sea predecible. En cierta medida, mi vida no era predecible porque yo no sabía dónde estaré en 5 años, una cosa así. Eso también va con el carácter, ¿no? Y el mío es el carácter del viajero. ¿No? En los cuentos de hadas, volvemos a lo mismo, siempre estaban cuando eran había una vez 3 hermanos y estaba uno que se quedaba tranquilo en el no sé qué y luego estaba el que se iba a recorrer el mundo, ¿no? Pues yo tengo el perfil del trotamundos, ¿no? El que se coge Claro, con 17 años yo me acuerdo que me fui a recorrer Europa con el Interrail y con la mochila y así. Entonces, he tenido ese carácter, porque también es el carácter viajero, pues sí, porque realmente eres nómada, no es que seas viajero, el que viaja y vive en todo momento donde viaja, porque el viajero va y vuelve, ¿no? Digamos, con unos tramos de tiempo, pero yo voy y me quedo. Y me sigo quedando y voy a descubrir otro mundo y voy a descubrir otro estado, porque luego lo que he visto es que Estados Unidos, en cada estado es como si fuera un micropaís, porque son muy distintos a todos, incluso la historia, la geografía, el carácter, ¿no? Vas descubriendo, el temperamento del sur es muy distinto al temperamento del de Nueva York, el de Iowa, el Midwest es muy diferente, entonces vas descubriendo, claro, terrenos inmensos como es el Estados Unidos y geografías sorprendentes, geografías, pues eso, donde por ejemplo en Nueva Inglaterra había un oso, la mamá oso que estaba muy cerca de mi casa, entonces tenías que aprender a que llegaba el invierno y no podías dejar comida para pájaros, porque si no tenías al oso tirando la valla y lo tenías comiéndose la comida de los pájaros. O cuando estaba en Nueva Inglaterra, que había, en Appalachian, en la montaña de los Apalaches había que tener mucho cuidado con las viudas negras, que son esas arañas peligrosísimas, o el poison ivy, que yo hasta que no me pinché con el poison ivy no me llené pues es un tipo de cardo brutal, no es una ortiga, es una planta, es una hiedra que te hunde ahí de picores, ¿no? Cosas, detalles, ¿no? De cada lugar tiene sus pequeñas sorpresas. Y entonces, claro, empiezo a vivir muchas cosas y un día veo que la pulsión de la narrativa es la que me va a permitir dialogar en la que yo he interiorizado desde la madurez la vida americana y que la vida estadounidense es una vida en continuo diálogo con España, porque España nunca la he perdido de vista, pero el paisaje, la atmósfera que me está hablando, que me evoca, que me hace escribir, es una atmósfera estadounidense, porque son muchos años. Y la luz y la paleta de colores, porque cuando uno escribe hay una paleta de colores, es una paleta del medio oeste, donde al final sumas años y me he tirado 15 años. De esos 25 años, la geografía rural, la América rural, es la que más me ha entrado, la que mejor he interiorizado. Entonces, siempre estaba queriendo hacer mi novela, pero siempre estaba que ahora pasa no sé qué, te tienes que dedicar a no sé cuántos, acuérdate, admisiones, tal. Y es hasta que no decido pasar la antorcha y decir, y me siento y cojo todos los retales que tengo, este proyecto que me he prometido a mí misma escribir esta novela y nunca la termino de escribir porque nunca me puedo sentar, me voy con la maleta, con todo a Suiza. Y en Suiza estoy de profesora visitante, sin hacer gestión, bajaba a dar mis clases de teoría del cómic, que me lo sé de memoria porque he escrito infinitos artículos, 2 libros, etcétera, y luego hablar de literatura en otra clase. Entonces era el paraíso y el resto del tiempo pasear, bajar al lago. Entonces eso me permitió la experiencia suiza o subir al bosque a dar un paseo. Bueno. Eso me permitió terminar una novela. Porque una novela es como una tesis doctoral, necesitas constancia. Puedes tener arranques, puedes tener ideas, puedes tener fragmentos, pero hasta que no te sientas y la haces,
no la terminas, ¿no? Y eso pasa mucho con la gente con las tesis doctorales, que están ahí, que si un capítulo, que si otra parte, que si no sé qué, que si tal, que si cual, pero hasta que no les dices al alumno, oye, mira, si no te pones 6 meses sentado de lleno, no vas a acabar esta tesis, porque tienes las ideas, tienes los trozos, has hecho no sé qué, diste una conferencia con este capítulo, diste otra charla de no sé qué, hiciste unos no sé cuántos, tal, pero entonces, de verdad, cuando me preguntan, bueno, ¿y una novela? El teatro es distinto, porque el teatro rítmicamente, como lo estás pensando para una producción, para convertirlo en algo carnal, estás trabajando el diálogo y el diálogo es muy rápido. Entonces te puedes escribir una obra de teatro pues en 2 meses, 3 meses, un verano, que digas, estoy aquí con estos personajes, que es lo que me ha pasado a mí, o un tramo, porque tienes esa sonoridad. O la poesía, que es algo de fabricación lenta, pero tienes aquí un poema, otro poema, hay una armonía existencial, etcétera, pero no te exige la concentración de la novela. Novela es cuando te das cuenta que ya la tienes y que tienes, que es como una tesis. Eso yo se lo digo cuando me preguntan. Digo, las personas que hayan vivido la experiencia de escribir una tesis doctoral, yo creo lo más parecido a una tesis doctoral es escribir una novela. Y esta novela es un poco como la visión española de una española, una escritora española, de un microcosmos del medio oeste americano. Yo creo que sí, que hay mucho de ese microcosmos, o sea, que es esa mirada de una española que ha vivido muchos años, porque mi mirada no es una mirada cinematográfica y me conviene matizar eso, ¿no? En el imaginario de un escritor también hay de qué materia prima se ha impregnado para poder escribir así o para poder construir ese mundo. Y están los escritores que pueden retratar Estados Unidos, pero a lo mejor desde otro tipo de experiencias, desde las películas, porque son admiradores del cine, etcétera, etcétera. En mi caso, he interiorizado, por eso me gusta destacar el interiorizar, que de pronto se convierte en tu geografía, que de pronto entiendes esas puestas de sol, que entiendes esa luz, que no te sorprenden los cielos inmensos y los sembrados, porque son parte de tu día a día y que un día te das cuenta que has pasado un montón de tiempo y que ese aire, esa luz, esas casas, esa gente que te encuentras en el pequeño café donde a veces vas a tomarte una hamburguesa o vas a tomarte unos batidos, esa gente que escuchas a tu alrededor y que observas, o cuando estás en la Greyhound. Yo una época de mi vida, cuando estudiaba en Pittsburgh, que me iba a todas las conferencias y a todas partes en Greyhound. Entonces, que si me iba a Canadá, o incluso cuando estaba en Dartmouth, también a veces me iba a Montreal, o sea, en Greyhound. O sea, yo he sido... ¿Por qué? Porque no me gusta conducir. Y en aquella época, cuando eras estudiante, pues no tenías para un coche. Entonces, lo normal es que viajases en la Greyhound. Y yo creo que fue una de las experiencias más interesantes, hasta el punto que la experiencia de la Greyhound la recojo en uno de mis poemarios, Juegos de Niños. Y ahí es donde aprendo una gran galería de personajes. Y si os parece, os puedo leer un par de poemas que escribí que se llaman Nanas de la Greyhound. Nanas de la Greyhound. Tiene 2 partes, pero nos da una idea de cómo voy captando esos personajes que luego transformo en protagonistas en una novela. Una ruta por donde descifrar el olvido y ser su espectador desde los ventanales de emergencia. Carreteras y bosques adornan el paisaje y una luz deliciosa de amanecer y otoño acaricia mi rostro adormecido. Quiero ser feliz en un día absurdo de cansancio acumulado, de tos y estornudos, en un día febril de autopistas y ciudades en las que no me detengo. Cruzo el deseo sobre un mar disfrazado de lago, cataratas, casinos, espectáculos de luces en la noche. Las iglesias son casas de madera, anuncian con letreros en la puerta su amor a Dios como un nuevo producto que desinfecta más que la tristeza. Junto a mí, una mujer arrugada murmura sus penas. La vida le ha enseñado a estar en todas partes, pero todos se han ido de su mundo. El autobús nos lleva por lugares sin alma, por todos los rincones de una larga frontera. El día se ha hecho eterno en la autopista y los coches no saben iluminar
la noche con sus faros. La distancia no importa si el miedo de vivir sigue latiendo en mi pecho, en mi sangre, en mi garganta. Las huidas son solo un breve instante, un poema marchito de sombra pasajera. Entonces, bueno, se ve como esa emocionalidad. Y hay una cosa que sale en este poema que está también en la novela, y es la relación intergeneracional. A mí me parece fundamental que nos demos cuenta que estamos en este mundo, pero no estamos en este mundo en una sola edad. Vamos a pasar por muchas edades y vamos a conocer muchas personas muy importantes en nuestra vida de varias edades, ¿no? Y la gente de edad, la gente mayor, es la gente que más nos enriquece, que más nos va a aportar porque va a transmitirnos experiencia de vida. Y experiencia de vida es el relato de la humanidad que nos van a pasar. Entonces, eso también está en mi novela. En mi novela hay distintas personajes que crecen, porque claro, es un lapso de 20 años y a lo mejor un personaje que le ves de adolescente le vas a ver de joven, y también personajes que están en una edad bordeando ya son gente mayor, que se enfrentan al mundo de otra manera y que van a poder verbalizar cómo entienden el mundo. Entonces, eso me parece muy importante y yo no me fijo en la gente mayor hasta que no llego a Estados Unidos. Claro, volviendo a lo mismo, yo llego a Estados Unidos con 23, 24 años. En ese momento estás, bueno, con un libro de poesía bajo el brazo, queriendo escribir poesía, estaba en otra onda. Van pasando los años y cuando me siento, y está en ese poema, cuando me siento en el Greyhound y veo a mi alrededor la gente que monta, las vidas, me cuentan las cosas, me doy cuenta de que hay un mundo muy profundo y que es un mundo que merece también un espacio literario, ¿no? Que eso es muy importante, ¿no? Lo que formula la materia prima de la literatura, y es las vidas, y las vidas en muchos momentos y en muchas edades, ¿no? Y eso yo quería reflejarlo en la novela, y creo que está en la novela porque hay un homenaje a las personas que han tenido vidas muy completas. Sí, precisamente. Tratas además en diferentes personas todos los temas de actualidad. Digamos, se trata de la guerra, el secuestro, el asesinato, la drogadicción, todas las adicciones. Y interesante nomás, si me permites, te leo un trocito donde están hablando justamente Emily, que es una drogadicta, con Alfredo, que es un exalcohólico. Ajá. Muy interesante porque dice, ¿encontraste a Dios? Pregunta Emily. Ella pensaba mucho en Dios, pensaba en Dios y en sus uñas descascarilladas y en esos chutes que le parecían el paraíso. Pensaba en Dios y en lo miserable que era su vida. El contraste entre el cielo, el infierno y su angustia, alimentando esa sensación de ahogo, ese no querer ser lo que era. Y le responde Alfredo a la pregunta si encontraste a Dios. No, todavía no he encontrado a Dios, Emily. Algunos exalcohólicos nunca encontraremos a Dios. Interesante entonces que te metes en los personajes para ver su mundo interior, su lucha interior. Claro, eso me parecía muy importante y esto que traes a colación creo que es esa reflexión, la reflexión sobre la espiritualidad que hay en cada uno de nosotros y cómo construimos nuestra propia espiritualidad. Yo creo que en la novela hay muchos momentos, muchos personajes tocados por la espiritualidad y distintas formas de verbalizar esa espiritualidad a través de religión con pautas de vida social o con espiritualidad interior, etcétera, ¿no? Y el debate, cuando las personas llegan al límite, como estos dos personajes que han llegado a un límite muy doloroso, Dios está muy presente en sus mentes. Y el tema de la droga, que es un tema que en España hizo mucho daño en los 80, porque en los 80 es cuando yo crecí, cuando yo era adolescente, es cuando entró la heroína, hizo estragos en los de otras generaciones, y desgraciadamente esos estragos de la heroína y de las drogas han vuelto o sea, ha habido un revival en Estados Unidos con las adicciones y con el consumo de drogas, ¿no? Que es una tragedia que estamos viviendo y que estamos viendo otra vez el terrible impacto de las adicciones.
En mi novela hay mucha esperanza, ocurren cosas terribles, pero también hay mucha esperanza, porque yo soy una persona muy optimista y creo en la humanidad. Creo que si hemos llegado hasta aquí, tenemos esta gran tecnología ahora mismo que estamos en otras partes del mundo transmitiendo emociones, compartiendo nuestro amor por la literatura, es porque el mundo va a mejor. Alguien ha inventado cosas para que nuestra vida sea mejor, para que haya calidad de vida, para que podamos avanzar. Entonces, hay que ser optimista. Creo que esa es la energía que ha permitido que la especie sobreviva, ¿no? Y esa fraternidad, ese vivir en comunidad. Y estos personajes tan desangelados y que sufren tanto, sin embargo, encuentran fórmulas para la supervivencia, ¿no? Que es otra cosa que yo he visto mucho en Estados Unidos, ¿no? Gente en límites muy duros, en marginalidades muy complejas y sin embargo con una capacidad de supervivencia sorprendente. También en la novela aparecen muchos militares, porque el mundo militar yo no lo había pensado, sobre todo hasta que no llego a Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque la presencia del ejército no está tan marcada en España, ¿no? Sin embargo, fijaros, ahora mismo con esta situación tan complicada y tan terrible que estamos teniendo con la pandemia, se ha visto que la intervención del ejército en todas las posibilidades civiles que tiene, porque el ejército, tener un ejército no significa ir a la guerra todo el rato, ¿no? Un ejército puede ir a pacificar, puede ir a ayudar a una zona devastada, puede hacer un montón de cosas, que es lo que ha pasado ahora con la situación que hemos tenido, que quienes iban a limpiar donde nadie se atrevía, donde no había recursos, los soldados, quienes iban a hacer los tanatorios improvisados porque no sabíamos dónde poner los cuerpos de la pobre gente que fallecía, quién los velaba, porque claro, porque el drama que tenemos con el coronavirus es que el cuerpo, cuando alguien fallece, no se puede tratar de la misma manera. Es un poco como el drama de Chernóbil, o sea, en este caso, allí el drama era que eran radiactivos y aquí el drama es que había carga vírica y que no se conocía, entonces ha generado una experiencia muy traumática y resulta que, bueno, que los que iban a recogerlos, a hacerlo cosas, han sido los soldados, ¿no? Que de pronto hemos visto quienes han construido los hospitales de campaña, los soldados. O sea, que hemos visto en España, que antes no se veía, que tienen un significado, que también pueden tener un significado social, no es siempre irse a la guerra. Lo mismo pasa cuando yo estoy en Estados Unidos. Cuando estoy viviendo en los Apalaches, estoy en Carolina del Norte, es el 2001, Torres Gemelas. Bueno, el atentado contra las Torres Gemelas, que genera que Estados Unidos vuelva a meterse en una espiral de enfrentamientos bélicos, que antes habían quedado mucho más aislados por Vietnam, Corea, digamos, la repercusión que habían tenido esas dos guerras, ¿no? Y en el imaginario estadounidense. De pronto me encuentro que a estudiantes míos que estaban en el ejército, pero no estaban en el ejército con la idea de entrar en combate, sino estaban en el ejército porque les financiaban los estudios universitarios, porque hacían una carrera y pues sí sucedían, porque además en Estados Unidos siempre, si no hay una catástrofe, acordaros el Katrina, acordaros un montón, o sea, si no hay una situación, normalmente están allí como apoyo en casos extremos, etc. Entonces, ¿qué se encontraron? Chicos de 18, 19, 20 años que de pronto los mandaban a la guerra y no había marcha atrás, ellos habían firmado, etc. Entonces, a mí eso me impresionó, porque no me di cuenta de que el mundo militar no era solo los soldados que se van a la guerra, es que eran chavales muy jóvenes que no sabían dónde se metían, que no sabían ni localizar en el mapa dónde les tocaba irse, que se habían apuntado, bueno, porque lo veían como una salida profesional, pero no para ir a la guerra, sino para estar allí para lo que se necesitase, ¿no? En la sociedad civil, no con mentalidad de me voy a luchar. Entonces eso me tocó mucho y me hizo reflexionar mucho porque pasaron los años y me encontré con que esos chicos que les habían mandado a la guerra en 2001 volvían de distintas guerras y en 2009, 2010, 2011 eran estudiantes míos de vuelta con los programas de veteranos en la universidad. Entonces de pronto te encontrabas en la universidad con que tenías a tus estudiantes de licenciatura, digamos de General Education, todos estos,
pues eso, millennials, con su Instagram, con su Twitter, con sus no sé qué, y luego te encontrabas otros estudiantes que tenían 26 años y que venían de 3 guerras y que estaban destrozados psicológicamente. ¿Cómo balanceas el millennial que no sé qué, que viene de estar entre algodones, con un chaval que ha ido porque Estados Unidos es un país imperial, como lo fue España, porque yo uso mucho, a mí, un personaje que me ha ayudado mucho para dialogar con ese perfil del veterano ha sido Cervantes. Cervantes, como sabéis, fue soldado, fue prisionero en Argel, o sea, vivió en la guerra y fue capaz, después de vivir, porque además tiene textos y recuerdos donde veía, bueno, el dolor, y lo vemos también en cómo Don Quijote habla de las guerras y habla del ser humano, vuelve y se convierte en el grandísimo escritor que hace la primera gran novela y que es, entonces, ese personaje, ese Cervantes, esa capacidad humana de reinventarse, me parece sensacional, me parece cuando dices role model, we need a role model, para mí, para ayudar a un veterano a darse cuenta de cuál es su situación y cuál es su lugar en el mundo y cómo puede volver a ser, a reescribir su vida, ¿no? Que su vida no se termina en lo que le ha sucedido, ¿no? Y en lo que ha vivido, ¿no? Entonces le tengo enorme simpatía a Cervantes porque en cierta medida representa ese perfil del soldado en un país imperial que era en ese momento España. Es ahora, vemos ese paralelismo en Estados Unidos. Pero yo hasta que no voy a Estados Unidos a vivirlo, no me doy cuenta. Este tipo de pensamiento me surge cuando voy a Estados Unidos y me doy cuenta de esas cosas, que eso es muy importante. Por eso la visión española de la mujer española está, pero entendiendo Estados Unidos de otra manera, no a través de la perspectiva, porque si uno en España se queda con lo que sale en la prensa y las películas que ve en el cine, no conoce. Tendrá opiniones muy fuertes, tendrá una perspectiva, pero Estados Unidos yo creo que para conocerlo hay que vivirlo, y hay que vivirlo en toda su profundidad y hay que escuchar a la gente que forma parte de ese país, ¿no? Justamente, regresando a tu novela, una cosa muy interesante también cuando hablas de espiritualidad. Leo nada más unas líneas donde dice: el rezo de Marcela se alejaba de este mundo. No tenía nada que ver con los sermones inyectados en rabia que escuchaba los domingos, ni con la docilidad bovina de aquellos feligreses que seguían atentos a las disparatadas amenazas del párroco de voz gangosa y áspera que impregnaban las paredes de la parroquia. Estás atacando un poco ahí, entonces, la verdadera espiritualidad y un poco la religiosidad, el cumplir normas. Claro, yo, digamos, lo que quería destacar es que uno, en la forma en la que elige su espiritualidad, tiene que interiorizar su espiritualidad. O sea, la búsqueda de una fe, que es parte de la humanidad, los seres humanos tendemos a la espiritualidad, igual que tendemos a la bondad, o sea, y la espiritualidad, llámalo respeto al medio ambiente o llámalo creer en un Dios o creer en la energía que nos une a todos, o sea, pero tiene que interiorizarla, tiene que saber los valores de su elección. Y en cierta medida quería hacer ese contraste con muchas veces ese abuso, ese utilizar, ¿no? El que uno no piense por sí mismo en su relación con su fe y delegue en una persona que de pronto es el líder porque era una cosa también que me llamaba muchísimo la atención de Estados Unidos, y sale el poema ¿cuántas iglesias hay? Y de cuántas formas de interpretar la religión. O sea, cuando tú... que en la cultura nuestra, normalmente como ha sido judeocristiana, pues vamos a ver muchas iglesias católicas, etc. Entonces, en la tradición española está muy definido, bueno, esto es lo institucional y bueno, más o menos te puede interesar más o menos, etc., pero hay muy poca variedad. En cambio, vas a Estados Unidos y cualquier lugar se convierte en un centro de religiosidad, ¿no? Y eso me llamó mucho la atención, porque bueno, cruzas 2 calles y puede haber 3 iglesias o 4 iglesias de 5 perspectivas distintas del cristianismo o de cualquier otro matiz espiritual. Entonces, me hacía reflexionar mucho sobre
cómo entendemos nosotros la fe. Y que lo que puede estar bien pueda, digamos, si una persona hace mal uso del poder que tiene sobre los demás, es muy peligroso y es muy dañino. Y en la novela hay varios personajes que por distintas pulsiones cometen graves errores, cometen crímenes. Uno de ellos vemos que es este párroco, y otro vamos a ver una mujer que por celos y por estar muy aislada, yo creo que eso es una cosa también que me preocupa mucho de Estados Unidos, de determinadas zonas, ¿no? Porque en otras culturas, si tenemos celos, llamamos a una amiga, compartimos los celos, creo que mi marido me engaña, pues te vienes a mi casa inmediatamente, esto no puede ser, ¿no? El obsesionarse, una serie de cosas que pasan en la novela, uno de ellos se empieza, no sé si la han leído los demás, no quiero tampoco, desvelar cosas que luego vayan a leer, pero lo que me interesa de ese personaje que comete un crimen es que en otra circunstancia y en otro tipo de sociedad seguramente no lo hubiese cometido. O sea, uno llega a veces a extremos por ese aislamiento, por esa incomunicación, como es tan importante poder comunicarse, poder verbalizar y poder expresar. Y luego también una cosa que me preocupa mucho es la facilidad con la que en Estados Unidos uno puede acceder a tener armas. Entonces, eso también sale en la novela. Sí, Ana, bueno, vamos a ir terminando porque Sí, ya me estoy dando cuenta que me he puesto a hablar, bla, 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 bla. por nosotros te podríamos estar escuchando toda la noche, pero a ver, tú estás allí, ¿qué hora tienes en España? Pues ahora son la 1:30, sí. A la 1:30. Bueno, no te Ahí vamos viene. a molestar más. Pero yo sí quisiera terminar justamente con el último párrafo de tu libro, porque es un poco lo que has dicho antes y me encantó. O mejor dicho, nos encantó, porque este libro lo leímos con mi esposa Katy y lo disfrutamos, y vale la pena recordar este final. La gente buena tiene un don para irradiar cariño, para producir campos de fuerza donde poder cobijar a los demás. Y en parte gracias a esas personas y a la constancia de sus gestos amables, la humanidad todavía no se ha extinguido. Qué lindo final, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, por lo menos queda esa esperanza, ¿no? Que la humanidad siga viva, siga con esa fuerza. Yo creo en eso, yo creo que todos los gestos y todo lo que hacemos suma y que la fraternidad, o sea, que la bondad es una materia muy abierta, hay muchos tipos de bondad, el amor, la fraternidad, la buena vecindad, los gestos cariñosos, cuidar de los animales, cuidar el medio ambiente, un montón de cosas que salen en la novela y que creo que son parte fundamental de nosotros, de nuestra sociedad y que tenemos que rescatarlo, ¿no? Y para mí era un reto, porque sí, hay otro tipo de novela que a lo mejor hay otro tipo de tensión, el misterio, la novela negra, ¿no? Que te lleva por otros sitios, pero yo quería escribir un libro que nos hiciese reaccionar y reflexionar en cada momento, en el que el lector fuese un ente activo de pensamiento y que pudiésemos reflexionar mucho, ¿no? Sí. Gracias, Ana. Ha sido un placer realmente y ha sido un refrescarnos. Es el otoño acá en Estados Unidos. No es la primavera, pero es como si fuera la primavera. Todas esas ideas, todas esas emociones tuyas que nos has transmitido. Muchísimas gracias. Sigue trabajando lindo como hasta ahora y sobre todo con ese en el aspecto de educación que tanto te encanta. Yo también soy profesor y me siento muy, muy junto a ti en ese sentido porque es una maravilla poder estar enseñando a la juventud. Yo nada más quisiera, no te vamos a molestar más, nada más que si puedes abrir Cine para que lo vea la gente y le mande un saludo sin preguntas, sin nada más saludarla. Sí, Y así si la gente puede abrir las cámaras y así les hago una foto junto claro. con... Fenomenal, me encantará. Muchísimas gracias a todos por haber estado acompañándome. Ha sido un placer haber podido, vamos, compartir mis ideas y mi experiencia. Estoy segura que todos habéis tenido experiencias increíbles en Estados Unidos, ¿no? Que en eso compartimos esa aventura, ¿no? La aventura americana. Entonces, encantada de que estemos aquí todos juntos. ¿Qué tenemos que hacer ahora para salir? No, ahora espera a ver que salgan todos, nada más un saludo, los Ah, sí. saludan, manden sus Hola. saludos.
Y nada más. Saludando, muchísimas gracias. Hola, gracias. A ver dónde están. Ajá. Más Ana Dolores, ¿dónde está? Gracias. Una sonrisa que voy a haceros una foto. Ah, sonrisa, para ver si aparecen los demás. Alberto, ¿dónde está Alberto Serrano? Name, Ana Marías, Micas, iPad. Mientras tanto, muchas gracias, Ana, por compartir también tu experiencia y tus sentimientos y la manera de presentar tus obras. Nada, gracias a vosotros por Ana darme Dolores, esta oportunidad que me encanta Alberto, poder Alberto. compartir mi pasión porque, vamos, me inspiráis mucho. La gente es la que me da la materia prima y os lo agradezco mucho. A ver, Alberto, sí, Fernando, muy bien. A ver, Alberto, los últimos rápido que nos vamos. Ana Dolores, Gilberto, aparece para que sacar la foto. Sí, pero no, sí, gracias. Perfecto. Tengo una hija que es escritora y le encantaría leer su novela. Gracias. Ah, Ok, qué muy bien. bien. Felicidades. Gracias. ¿Quién más falta? Alberto, Serrano, No se puede. Ana Dolores. Bueno, pues ya. Una sonrisa entonces, todo el mundo ahora. Gracias. Gracias. Ana, si quieres ya cortar, lo que tienes que hacer es simplemente darle a leave o lo Salir. que sea. Bueno, pues un beso inmenso desde España, porque es donde me ha tocado. En enero vuelvo a estar en Iowa, ya sabéis dónde estoy, mi casa es su casa, en Iowa o en España. Un placer inmenso. Y cuídense mucho. Ya nos Gracias comunicaremos. por la oportunidad. También, Ana. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Muchísimas gracias. Adiós, adiós. Juan Carlos, ¿habrá oportunidad de mandarle las preguntas que dejamos en el tintero a Ana? Mira quién está aquí, Elvira. Sí, ¿Habrá oportunidad de mandarle preguntas que dejamos en el tintero por a falta ver, de tiempo? sí, le pediré su correo electrónico, a ver si me lo permite dar. Sí. ¿Cómo no? En caso de que tenga tiempo, sí. ¿Cómo Gracias. Sí, disculpa, Carlos. Acuérdate, es la 1:30 ya en España y le Por apoyo eso, Todo eso son preguntas, Carlos. el esfuerzo de estar con nosotros a esta hora. Por eso no queríamos molestarla más. Y claro, entiendo. enriquecido. Pero si luego se puede estar mejor. Gracias. Gracias Buenas noches. por la asistencia. Gracias. Que vaya Felices- lindo. Cuídense Muchas todos. gracias. Y nos vemos dentro de Gracias. 2 semanitas de nuevo acá. Bye. Nos vemos pronto. Ok. Gracias. Alberto. Gracias. Bienvenido. Adiós, Ana Dolores. Ana Dolores, le vaya lindo. Ana María. Albertito. Adiós, Alberto. Arturito. Chao, que descanses. María. Muy bien. María Pilar. Y don Cine Choca. Alberto Serrano y señora Reinita, saludos. A ver, sí, ahí siguen, cómo no. Chao, chao. Vayan saliendo. Luego conversamos, Cindy. Ha sido fabulosa esta presentación. Qué Muy bien, interesante. sí. Qué interesante. Me encantó. Me Ujú. encantó. Me ha encantado bonito. Ahí la tendremos en unos meses, la volveremos a... Cuando esté de Bien. nuevo acá en nuestra tierra, en nuestro continente. Sí vale la pena, claro, porque tiene todavía mucho. A ver que quedamos muchas cosas por decir todavía, o sea que Bueno, sí la seguiremos de nuevo con ellas. Ok. en fin. Gracias por asistir, amigos. Ana María, ¿te gustó Ana María? Sí, bueno, ok. Tiene cerrado pues, el micrófono. sí, tiene cerrado el micrófono. Tiene cerrado el micrófono. A ver, abre tu micrófono. No, abre. Si lo puedes abrir. Ah, ahora sí, ahora sí. Lindo. En la cara se nota que te gustó. Me encantó la presentación y yo creo que es una invitación a los que estamos aquí, ¿no? A lo que ella ha logrado, esa observación, esa asimilación, ese entendimiento de nuestro entorno. Qué lindo. Gracias, es una invitación. No, gracias a ustedes por estar, por acompañar y apoyarnos. Don Alberto. Sí. ¿Qué Qué opinas? alegría verlos a los dos. ¿Qué opina don Alberto? ¿Le gustó? 4 veces lo mismo. Está hermoso. Te escuchamos, ¿Te gustó, Alberto. Reina.
Dale. Lo único que quiero decir es gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. ¿No? ¿Cómo no? Qué lindo. ¿Y quién es Fernández? José Fernández. Veo ahí a Pilar, hace mucho tiempo que no hablamos. ¿Estás ahí? ¿Me recibes, cambio? Tiene cerrado el micrófono. Tiene cerrado el micrófono, María Pilar. Sí. María Pilar tiene cerrado el micrófono. Bueno, pues nada, chicos. A cuidarse. Gracias. Buen fin de semana. No sé si cambiará mucho, pero en fin, es ya la costumbre decir buen fin de semana, así es que en eso estamos. Que lo pasen lindo. Nos veremos en la próxima, entonces. Y gracias a Casa de España, a todos los que ahí logran esto. Muchísimas gracias. Y feliz fin de semana también. Gracias. Y Juan Carlos, muchas gracias por darnos otra excelente oportunidad. Ándale, pues. Conectarnos, y sobre todo, tener una transfusión de conocimiento y de emociones mixtas, etcétera. Qué bien, qué lindo que te gusta. Qué bueno, cómo no. Si nos tienen ahí, ahí seguiremos dando guerra al mundo. Encantado, sigan. Chao, chao. Todo, venga. La bondad. Arriba la bondad. Okay. Bien.